cual ocupaba un volumen, o sea, el volumen en el que estaba contenido, que era la forma donde estaba contenido. Si nosotros hacemos eso, sí, el líquido hace eso, pero el gas también. Entonces nosotros acá en Colombia no le pondríamos BF sino BL. Pero pues las tablas las hicieron los gringos, que ellos lo llaman de fluid y hace referencia al líquido, entonces el fluido va a ser líquido y BG hace referencia al gas. ¿Listo? O para que recuerden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de esta zona, esta es una zona de mezcla, y ahora nosotros decimos, ¿esta línea qué es? La línea de saturación. Sí, es de saturación, pero toda esta línea es la de saturación. Si yo cojo de este punto para acá, sería la línea de vapor saturado. De vapor saturado. ¿Por qué? Porque de este punto para allá todo eso es vapor y de este punto para acá es líquido. O sea que esta era la línea de vapor saturado, ¿cierto? Que era lo que nos decía. Y esta, como a esta parte hay líquido, entonces esta es la línea de líquido saturado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros podemos hacer diagramas de presión y volumen específico. ¿Qué sucede? En los diagramas, y borramos allí, o aquí, de presión contra volumen específico, ¿cierto? Vamos a tener unas curvas de temperatura. Entonces, presión contra volumen específico. Y este es el doble. Siempre las curvas de temperatura en un diagrama PV van a comportarse dentro del domo, en el punto en el que estemos trabajando, como una línea recta. ¿Por qué? Porque es constante. Pero las líneas de temperatura van así. ¿Qué implica? Que a una presión mayor tengo una temperatura mayor, a una presión menor, temperatura menor, a una presión, ¿cierto? Y si esta es la línea de saturación, esta sería la presión de saturación. ¿Qué significa la presión de saturación? La presión de saturación es aquella en la cual vamos a tener la presión constante durante todo este proceso, en el cual ella está cambiando de fase. O sea, está pasando de líquido a gas. Esa es la presión de saturación. Y si nosotros analizamos que para esta va a ser la presión de saturación, esta sería la temperatura de saturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta temperatura, estas líneas de temperatura son constantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en estos tipos de diagramas? Presión contra volumen. Vamos a tener líneas de temperatura y siempre van a ir así. Entonces, si yo asumo que esta es una de temperatura, esta va a tener mayor temperatura. Entonces, esta va a ser, por ejemplo, T, esta va a ser T1 y esta de acá va a ser T2. Lo que implica es que T1 es mayor que T2. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, con respecto a T, T es menor que T1. Y bueno, y en este caso, pues T2 va a ser menor que T. Y pues ahí podemos hacer varias relaciones. ¿Qué implica? Que siempre, si ustedes ven acá el punto crítico, las líneas que se están dirigiendo hacia el punto crítico están aumentando. O sea que si yo tengo una línea, quiero encontrar, ¿no es cierto?, a una presión de 200 kilopascales, quiero encontrar una temperatura de, no sé, 100 grados Celsius. Entonces yo llego y miro. Lo primero que ustedes van pues, cuando traigan las tablas, la próxima clase, cuando les dan la presión, en este caso va a dibujar presión contra volumen específico, lo primero que yo tengo que ver es cuál es a esta presión la temperatura de saturación. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque usualmente yo para definir un estado, ¿cierto?, o una fase en la cual yo esté trabajando, necesito por lo menos dos elementos. ¿De cuáles? De todos estos que están acá listados.
Entonces yo puedo, o sea, si me dan presión y temperatura, puedo encontrar el resto. Si me dan presión y entalpía, puedo encontrar el resto. Si me dan energía interna y entropía, puedo encontrar las que yo quiera. ¿Listo? Pero siempre por lo menos dos. ¿Listo? Acá hace falta uno, que lo voy a poner acá en rojo así. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Entonces yo veo cuál es la temperatura de saturación y según eso yo llego y digo, ah, listo, acá yo tengo los 200 kilopascales. Y voy y miro en mis tablas y yo digo, la temperatura de saturación es esta. ¿Qué significa la temperatura de saturación? Como yo tengo que entrar a unas tablas, dependiendo del fluido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a tener líquidos refrigerantes, va a tener gases, aire, ¿cierto? Hidrógeno, va a tener agua. Entonces, en cada, o sea, dependiendo el elemento que yo esté trabajando, si es agua, si es un aire, si es lo que sea, esto está cambiando. Entonces, si yo voy a trabajar y me están diciendo esto es para tablas de fluido y en este caso es agua, ¿cierto? Entonces ustedes ya van y miran en sus tablas de agua y dicen, ah, bueno, la presión, a esta presión la temperatura de saturación es tal, no sé, es O. Es una temperatura O. Entonces, después llegan y miran, puede ser que la temperatura O esté por debajo de este valor o por encima de este valor. Pero pues eso ya nos tocaría es la próxima clase analizarlo con las tablas, ¿sí? Porque esto así charlado y eso es todo medio. Sí, entonces eso ya con las tablas uno dice, ¿cuál es la temperatura de saturación tal? Listo, o sea que sí está, ¿esto cuál es? Y empezamos a trabajar con las tablas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos hablando de presión, temperatura, pero vamos a tener otro diagrama súper importante que es el siguiente, que es ¿qué? Presión, volumen específico. Vamos a hablar del volumen específico contra la temperatura. Este también es muy importante. ¿Por qué? Porque igual, en todos estos diagramas vamos a estar trabajando un domo. Y cuando estemos trabajando en ese domo, vamos a encontrar que vamos a tener unas líneas de presión constante. Si acá nosotros decíamos que estas líneas eran de temperatura constante e iban aumentando hacia el punto crítico, acá en este caso, observen, las de temperatura bajan, las de presión suben. ¿Cierto? E igual que en el otro caso, las líneas cuando se están dirigiendo hacia el punto crítico están aumentando. ¿Sí? O sea que si acá yo tengo 100 kilopascales, esta puede ser 120 kilopascales, que es mayor. ¿Por qué? Porque está por encima de ella, o sea, se está dirigiendo más hacia el punto crítico. Y si esta es de 120, esta puede ser de 200. Y así cada vez se va a encontrar más temperaturas, más presiones, perdón, para este caso. Lo mismo acá. Entonces, si esta temperatura 2 eran 90 grados, puede ser que esta temperatura T sean 100 y esta puede que sean 200. O sea que siempre está aumentando la temperatura en ese punto. ¿Listo? Y acá pues la presión también está aumentando pues hacia arriba, ¿no es cierto? 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 1500, así. O sea, va aumentando. Lo mismo pues como en un plano cartesiano, el volumen específico pues hacia la derecha está aumentando, que era lo que nosotros veíamos acá, que empezaba a aumentar. ¿Listo? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Cuando ustedes tienen esto y estamos ya parados, ya sea como líquido o vapor, vamos a tener dos zonas más que son bastante importantes. Entonces, acá yo tenía mezcla, ¿cierto? Acá yo tenía, esta era la de líquido saturado y esta era la de vapor saturado. O sea que todo el elemento está como vapor. ¿Qué empieza a suceder? Si yo le sigo metiendo energía a ese sistema, ¿cierto? Después de que llegas a pasar todo lo de vapor, toda esta zona de acá para acá es lo que nosotros vamos a llamar como el vapor sobrecalentado. Y a unas condiciones de presión y temperaturas muy altas vamos a encontrar por acá los gases ideales.
ven hacia acá este lado. Pero esto es lo que llamamos un vapor sobrecalentado. Y pues si eso es hacia allá, hacia esta zona, pues también vamos a tener una parte, que es lo que vamos a llamar un líquido comprimido o líquido subenfriado. En algunos libros lo dan como líquido subenfriado. Entonces, por ejemplo, cuando estamos acá, cuando estamos en una bomba y la bomba está presurizando un fluido, ¿sí? Y entonces podemos tener una de las líneas, ¿cierto? Que el fluido está bajo mucha presión. ¿Qué empieza a suceder en estas zonas? Cuando vayan a ver sus tablas, y eso lo vamos a explicar en otra clase, vamos a tener las tres zonas. La zona de compresión, por ejemplo, para el agua, estamos hablando en este caso del agua.